Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Bermúdez y les voy a hablar de cómo nos comunicamos a través del discurso. Al comunicar se realiza un proceso integral donde se utilizan diferentes elementos comunicativos para transmitir ideas o conceptos en contexto y que persiguen un fin en su intencionalidad. Un ejemplo claro es un discurso emotivo, familiar, social, político, etc. Por esta razón, esta actividad persigue que a través de un discurso pueda identificar cómo se enriquece un discurso aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal y cómo a su vez puede transmitir emotividad al mensaje dando un discurso eficaz. La comunicación es un proceso fundamental en la interacción humana que implica la transmisión de ideas, emociones, habilidades, etc. entre individuos o grupos. ¿Qué elementos tiene? El emisor es la persona que transmite el mensaje. El receptor es la persona que lo recibe. El mensaje es lo que se transmite o comunica. ¿Qué es la comunicación verbal? La comunicación verbal es aquella que se realiza a través de palabras habladas o escritas. Puede ser formal, como en discursos o presentaciones, o informal, como en conversaciones cotidianas. La comunicación no verbal es aquella que se lleva a cabo sin el uso de palabras. Se basa en el uso de gestos, expresiones faciales, posturas corporales, movimientos, tono de voz, miradas y otros elementos no lingüísticos para transmitir información, emociones o intenciones. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Bermúdez y hoy les hablaré de cómo nos comunicamos a través del discurso. Al comunicar se realiza un proceso integral donde se utilizan diferentes elementos comunicativos para transmitir ideas o conceptos en contexto y que persiguen un fin en su intencionalidad. Un ejemplo claro es un discurso emotivo, familiar, social, político, etc. Por esta razón, esta actividad persigue a través de un discurso se puede identificar cómo se enriquece un discurso aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal, y cómo a su vez puede transmitir emotividad al mensaje dando un discurso eficaz. La comunicación. La comunicación es fundamental en la interacción humana que implica la transmisión de ideas, emociones, habilidades, etc. entre individuos o otros. ¿Qué elementos tiene? 1. El emisor es la persona que transmite el mensaje. 2. El receptor es la persona que lo recibe. 3. El mensaje es lo que se transmite o comunica. ¿Y qué es la comunicación verbal? Es aquella que se realiza a través de palabras habladas o escritas, puede ser formal o como en discursos o presentaciones o informal, como en conversaciones cotidianas. ¿Y qué es la comunicación no verbal? Es aquella que se lleva a cabo sin el uso de palabras, se basa en el uso de gestos, expresiones faciales, posturas corporales, movimientos, tono de voz, miradas y otros elementos no lingüísticos para transmitir información, emociones o intenciones.